¿Por qué muchas personas no se sienten perdonadas por Dios, por ejemplo? No sé si eres alguien de esos. No sé si eres una persona de esas. Yo tengo un consejo para ti muy importante. Si tú no has recibido gracia, si tú dices, no siento el amor de Dios, no siento el perdón de Jesús, no siento su presencia cerca, yo te voy a decir por qué es. Uno, cuando nosotros pecamos, el orgullo llega, la culpa llega, y son cosas que no vienen de Dios, eso vienen del enemigo, y te quieren hacer sentir culpable e insinúan que tú no lo mereces. ¿Sabías que la palabra cristiano era usada regularmente para burlarse de los seguidores de Jesús, pero luego fue utilizado como un título de honor? Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio, donde estaremos hablando diferentes temas controversiales, algunas cosas que quizás no es algo que se predique comúnmente, pero en esta plataforma vamos a intentar hablar un poquito, porque obviamente a veces hay temas que llevan tiempo que se puedan desarrollar, así que no podríamos hacerlo en este espacio, al menos no en los minutos que yo tengo contemplado poder platicar y que no quiero hacerlos perder el tiempo. Pero, pues, creo que es importante que podamos crecer un poquito a veces, ¿no? No solo en conocimiento, sino en convicciones y sobre todo, pues, que esté basado no solo en la opinión, sino en la palabra de Dios. Y como vieron el título de este podcast, creo que es algo que nosotros muy regularmente estamos expuestos y hay dos bandos en este sentido, hay dos grupos. Eh, y creo que al final de este podcast vas a descubrir en cuál estás, ¿ok? Yo creo que independientemente de todo esto, hemos estado en los dos grupos, pero lo que me refiero es que actualmente, ¿en qué posición estás ahora? ¿No? Y es un tema que a veces, pues, creo que en la iglesia va a surgir tarde o temprano o en tu propia vida, ¿no? Y el título es Encontrando la gracia o la desgracia en nuestras iglesias. Ahora, he preparado 5 puntos que vamos a ver muy rapidísimamente. Pareciera que es mucho, pero espero abordarlo de la manera más rápida posible, que me gustaría poder desarrollar un poco, ¿no? Y que podamos platicar. Y por favor, deja un comentario. Me gustaría saber qué piensas de todo esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu base? ¿Qué piensas acerca de...? Hay cosas que en la Biblia tal vez no están escritas tal cual, pero me gustaría saber tu postura, cómo es en tu iglesia local y qué más podemos nosotros hablar, podemos nosotros ayudar en cuanto a estos temas, ¿no? Pero vamos a entrar de lleno y hay unas preguntas que yo dije, bueno, necesito escribirlas, necesito eh, quizás sacarlas un poco a flote y tal vez desarrollarlas un poco, ¿no? Pero vamos al grano. ¿Qué pasa cuando alguien en nuestra iglesia falla? O sea, ¿qué sucede en ese momento? ¿Lo cubrimos nosotros con gracia o lo arrastramos con juicio? O sea, ¿qué es la primera reacción que tenemos o que has visto en tu iglesia que tienen cuando una persona confiesa un pecado, ¿no? Eh, ¿Qué es algo común en nuestras congregaciones? ¿Hay un espíritu restaurador o hay una cultura de cancelación? Y tal vez sonará raro para algunos este último término, pero últimamente, en los últimos años, se ha propagado ese término, cancelación. No sé si has conocido algún famoso artista, influencer, millonario, no sé, alguien que tenga fama. Y puede ser una persona que quizás no es alguien por lo general polémico. Hay mucha gente que es muy polémica y que, bueno, ya ni siquiera es algo debatible, ¿no? Pero hay personas de las cuales construyen su vida, que son personas de bien o son personas que se han esforzado muchísimo y los alaban, la gente los respeta, la gente los admira, son un ejemplo a seguir y todo el mundo, o sea, van construyendo y todo el mundo lo está viendo y dice, wow, qué increíble. Pero ¿qué sucede con esas personas que cuando cometen un error, y ni siquiera a veces son errores del presente, son errores que tal vez fueron del pasado, hace 2, 5, 10, 15 años, o sea, y salen a la luz, se filtran en las redes sociales y de repente, o sea, termina acabando con la carrera de estas personas? Es algo triste, lamentable, pero es la realidad de hoy en día. O sea, las cosas que hiciste hace 10 años vienen a salir en estos tiempos
con una cultura en nuestra sociedad muy frágil, honestamente. Ahora, ¿es nuestra iglesia así? O sea, ¿es tu iglesia, es tu comunidad cristiana muy sensible cuando alguien confiesa un pecado? O sea, ¿has sentido o en ti mismo te han juzgado, te han pisoteado espiritualmente cuando has tenido una actitud de confesar? ¿Hay algo que se expone en tu vida? ¿Alguien te descubrió? No sé. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cancelación espiritual o restauración? Y creo que todos estamos buscando todo el tiempo la gracia de Dios. O sea, creo que si estás escuchando este podcast, en algún momento tú has buscado esperanza, tú has buscado ayuda. O sea, hay cosas que no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, a quién recurrir, cómo hablarlo, cómo expresarlo. Y creo que lo primero es saber, entender, le fallé a Dios, no le fallé a otras personas, que eventualmente, claro, en otros temas me gustaría platicar cuando nosotros, claro, le fallamos a alguien, o sea, en un sentido que alguien está involucrado, pero la primera persona a quien le fallamos es a Dios. Pero en estos dos bandos que yo te decía es, ¿eres alguien que busca gracia o somos el grupo que reparte desgracia? O sea, te consideran alguien duro, te consideran una mujer a quien no le podemos tener confianza, eres un hombre que pareciera que es perfecto, inalcanzable, nunca falla. Ojo, esto pasa más común de lo que parece. Hay personas que no lo dicen, pero su actitud es inalcanzable. Es como yo no peco y cuando tú pecas, yo te reprendo y tengo la autoridad porque yo no peco. Pareciera que no pecara, pero realmente es una actitud buena, es algo que Dios aprobaría en su iglesia o es algo a lo cual nosotros tenemos que evitar hacer porque de verdad hay muchas personas que no tienen las mismas fortalezas que tú y van a sufrir las consecuencias de encontrarse con alguien como nosotros si somos de esa manera de ser. Ahora, punto número uno que me gustaría poder desarrollar y es un poco de lo mismo, ¿no? ¿Encontramos gracia en la iglesia o la desgracia? ¿Por qué? Eh, para mí es importante pensar en que cuando yo fallo, me gustaría que alguien me recibiera, primeramente, ante todo el juicio y todo el panorama este, de reprensión, de ayuda. Creo que lo primero es cuando la primera reacción es recibirte, o sea, escucharte. O sea, que tú seas escuchado, que seas escuchada, es un buen indicio. Que alguien te diga, oye, sí, hablemos, cuéntame. Y tú expones tu corazón. Claro, tienes que estar abierto a la ayuda. Si no, y es algo que vamos a hablar más tarde, ¿no? Pero hay una fórmula para poder entender lo que significa la gracia y poder recibirla y también cómo dar gracia, ¿ok? Entonces, no me gustaría que me desecharan al momento de que yo quiero decir un pecado. Imagínate, si fuese algo tonto, algo sencillo, no sé, o sea, cualquier banalidad y recibo un rechazo, hay un muro en medio, que yo digo, oye, pero ¿qué pasaría si yo un día paso una situación muy compleja, problemática, algo que realmente fuera escandaloso? Jamás, jamás, jamás yo iría donde esa persona, o al menos yo tampoco recomiendo que si alguien es así, que vayan con esas personas, porque van a ser muy duras. Y piense quien lo piense, ¿no? Porque todos vamos a tener opinión y no, bueno, es que siempre la verdad es la verdad y tiene que recibir ayuda. No, no, o sea, de verdad, si tú eres alguien así, cambia, arrepiéntete. Y creo que es algo que más adelante te vas a dar cuenta porque cuando nosotros, y vamos a poner este término, pecamos gravemente. O sea, ¿y qué es gravemente? Hay niveles de pecado, Dios ve unos pecados más grandes que otros, existe eso. Bueno, para el ser humano sí, o sea, para el ser humano creo que obviamente no es lo mismo robar, mentir que a matar o violar, o sea, eso no es lo mismo. Pero para Dios, pecado es pecado.
Y para el que difiera esto, o sea, el que diga, no, 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 yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí existen pecados más grandes que otros, bueno, realmente es tu palabra contra la palabra de Dios, porque Dios dice que, o sea, puedes cumplir el 99% de la ley, pero si fallas en una sola, eres culpable de toda. Así que no me reclames a mí, reclámale a Dios. Todos somos culpables y todos pecamos delante de la presencia de Dios, y para Dios el pecado es pecado, no hay niveles. No hay niveles. Si tú mueres por tu pecado, realmente es algo que no es que va a pesar menos que otro. O sea, Dios te va a juzgar por eso, ¿no? Y si tú has visto esa estatua de la justicia, es como con los ojos vendados, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Si tu estilo de vida, tú dices, es que solo es uno, pero ese uno es llevado por un estilo de vida que te aleja de Dios, pues obvio que esperabas. Si te aleja de la voluntad de Dios, si eres sometido por algo que realmente no te acerca a Dios, obvio, todos los días pecamos, pero el pecado que te somete, que no te lleva al arrepentimiento, que no te lleva a buscar gracia, que no te lleva a buscar la presencia de Dios, ese es el pecado que realmente te va a matar, ¿no? Tal vez física, incluso, y espiritualmente. Pero cuando alguien peca gravemente, y este término quiero aclararlo bien, vamos a irnos tal vez a Gálatas. Pablo da una lista, y bueno, porque pues te diría, si no hay niveles, pues todos son iguales, pero vamos a irnos como en la lista de Gálatas, eh, donde empieza con pecados de inmoralidad, pecados de carácter, pecados religiosos. Creo que en esa parte vamos a irnos de esa manera, ¿no? Cuando alguien peca gravemente, llamémoslo inmoralidad, cuestiones sexuales, ¿qué pasa? Yo sé que es algo escandaloso, es algo incómodo de hablar. Claro, es súper incómodo, es vergonzoso hablar. Eh, pero cuando te das cuenta de este tema de otras personas, ¿qué haces, no? ¿Lo restauras, lo escondes, lo expones? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo está tu corazón en ese momento? ¿O eres alguien que quizás no ha logrado poder expresar esto a alguien? Decir, soy adicto a la pornografía, he pasado siendo infiel a mi esposa, he sido alguien que le gusta tener relaciones sexuales con quien sea antes del matrimonio. O sea, hay personas que pasan por todas estas situaciones y no tienen con quién hablarlas. También otra cosa es que quieran hablarlas, ¿verdad? Como decíamos, es algo vergonzoso, pero pongámoslo en pecan gravemente. Em, una cosa en esta parte es que hay una tentación muy grande de parte de los que tal vez vamos a ayudar a esas personas, y es la tentación de ser duros. Yo he conocido personas, o sea, que hemos confrontado, que han vivido en inmoralidad durante tiempo, mucho tiempo, o sea, no cambian su estilo de vida, con una cara, o sea, de muerte, una cara como que fue a ella o a él, o sea, creo que lo más tentador es llegar a ser duro. Ahora, después, no me critican todavía, porque yo sé que todos necesitan la corrección, ¿ok? En ese tipo de situación necesitan corrección. Pero ah, hay algo que Jesús nos demuestra, ¿no? Y creo que es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien. ¿Qué necesitamos nosotros de las personas cuando llegan a confesar algo o cuando son expuestos, que a veces el caso es diferente, el trato? ¿A qué nos comprometemos con Dios, con la gente? Y ojo, cuando maltratas a alguien espiritualmente, y te lo digo en serio, porque nuestro deber no es tomar el papel de Dios, ¿ok? Nuestro deber no es sentarnos con las personas y condenarlos, porque eso no es tu papel, eso no te corresponde, nadie te dio esa autoridad. Es mejor confrontar el pecado, pero ojo, mucho cuidado, porque cuando son personas que son parte de una iglesia, cuidado cómo les hablas. O sea, una cosa es hablarles para restaurarlo y otra vez hablarles para juzgarlo, porque Dios te va a decir una cosa: oye, tal vez tienes la razón, tal vez es cierto, estas personas pecaron, tal vez estos fallaron, no estaba en su mente
sus convicciones el día de su bautismo, pero le estás hablando a alguien que es parte de la iglesia, es decir, es parte de la esposa, de la novia de Jesús, y está diciéndote quizás Dios a través de su palabra, ten mucho cuidado de cómo tratas a mi esposa. Para los que son casados, creo que entenderán que cualquiera que hable acerca de su esposa, sea que tengan razón o no, es algo difícil de aceptar, es algo que no puedes tolerar así por así. Igual puedes poner el caso de un ser querido. Dios ama a su esposa, Dios ama a la iglesia y para Dios es de sumo cuidado el cómo tú tratas a su novia, a su futura esposa. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahora, eh, eso es una tentación de la cual tenemos que vencer y ser razonables, ser espirituales, no dejarnos llevar e irnos de hocico y decir cosas que no están bien. Porque nuestro propósito es, ok, te arranco esas cadenas, te arranco esas costras para que tú puedas ser libre y volver al camino. Ese es el propósito del discipulado. Tenemos que ser firmes con el pecado, eso sí, pero tiernos con el pecador. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué deberíamos ser así? Estás equivocadísimo. Perdón, pero Dios es así contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el que me diga, no es cierto, Dios me odia, pues yo creo que no conoces a Dios realmente, ¿no? Y es algo que más adelante tal vez vamos a poder tratar y me gustaría que ustedes pudieran comentar qué piensan acerca de este primer punto. Segundo punto, si un líder falla, o sea, ¿qué pasa? En este pecado grave, ¿está cancelado para siempre? ¿Es alguien a quien no debemos darle una oportunidad nuevamente? Es una plática, yo sé que incómoda pero poderosa. Y me gustaría que pudiéramos tener acá una opinión personal, pero también basado en la Biblia. ¿Qué piensa Andrés acerca de eso? Y según lo que yo he leído en la Biblia, no hay persona usada por Dios que no haya pecado. No lo hay. Es más, Dios, para dar un ejemplo a su pueblo, hizo que un profeta se casara con una prostituta para demostrar cuál era el nivel de amor que él tenía a un pueblo que se prostituía con otros países, con otros dioses. Entonces, yo sé que suena fuerte y te recomiendo leer la Biblia si no estás al tanto de eso. Pero a base de eso, yo creo que cualquiera tiene oportunidad. Cualquiera. O sea, yo sé que nos encanta hacer diferencias entre las personas que llegan a recibir, que tal vez que no tienen un servicio, digamos, especial en la iglesia, de servicio al frente, lo que sea. Uno, aquellos que dicen, no, 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 pues es que debieron decirnos, porque estamos escuchando a no sé quién, o sea, y pecó. Primero, el pecado de alguien no es de dominio público de nadie. A nadie le interesa quién pecó y por qué. O sea, porque, pues, entonces así debería ser tratada tu vida todo el tiempo. O sea, expuestos. Decir, pues tú fuiste a donde tu discipulador, tu discipuladora, y bueno, cuéntame, ¿qué te dijo ella para poderlo decir en las prédicas? ¿Te gustaría? Nadie le gustaría. La vida privada se queda en lo privado. Y Dios es el que se encarga de restaurar y de levantar a las personas. Así que yo sé que parecía que hay diferencias, pero no. O sea, la verdad es que alguien que peca eh, puede tener la misma oportunidad. Ahora, si es alguien que conscientemente sabe que no puede manejar una situación en su vida, que realmente se da cuenta que quizás eso va a ser un problema, una espina, una piedra de tropiezo para el avance del ministerio, yo honestamente, siendo yo esa persona, yo quizás me quitaría. Yo. ¿Por qué? Porque realmente si es una cuestión de estar eh, cayendo y asimilando y
Y quizás eso va a agotar muchísimo, va a ser algo que en lo personal quizás yo me sentiría muy frustrado y la culpa llegaría y eso es algo peligroso, porque la culpa es lo contrario de la gracia. Dios no quiere que tú tengas culpa, Dios quiere que tú tengas gracia, ¿ok? Entonces, eh, es algo que quizás se ha pasado en tu iglesia local o eres alguien que está pasando por ese proceso. Yo creo que es bueno enfrentarlo con las personas que necesitas resolverlo, tratarlo, eh, pero creo que Dios es un Dios de oportunidades y como dije antes, no hay persona que no haya fallado y que Dios no haya seguido utilizando. Hay otros que tomaron la decisión, o sea, y dejaron de ser utilizados por Dios, pero no fue Dios quien nos desechó. Punto número 3. Yo sé que ese punto quedó un poco inconcluso, pero igual, insisto, puedes ponerlo en los comentarios y podemos hablar nuevamente. Punto número 3. La gracia, y es un tema muy interesante, pero la gracia no puede estar eh, sin explicarse, porque la gracia malentendida parecía que es una licencia para pecar. O sea, ahí vas con la tarjeta de crédito, pecado que se te atraviesa, pecado que tú dices, Dios me salvó. Hay una realidad detrás de todo esto, y es que las personas que piensan de esa manera realmente no se arrepienten. O sea, y el pecado ya es parte de su vida, ya es su dueño. Pero la gracia no es eso. O sea, la gracia es poder para levantarte y seguir adelante. O sea, la gracia de Dios es algo que no te da el mundo. Y las personas que ya son insensibles a la gracia, que dicen, no me importa ya, o sea, ya voy a hacer lo que yo quiera, yo sé que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Bueno, vuelvo a decir, yo creo que estas personas no conocen a Dios realmente. Y es triste porque hay personas que han perdido la dicha de recibir gracia y encuentran desgracia. Y ya en los últimos puntos vamos a hablar acerca de esa segunda parte, ¿no? Pero la gracia, o sea, no es que es permisiva. Como dije antes, la gracia es poder para levantarte, es esperanza, es nuevas oportunidades, es Dios demostrándote que Él puede cambiarte todavía. O sea, tú tienes una oportunidad y tienes la oportunidad de recibirla. O sea, Dios te la da sin medida, sin costo, pero el detalle es que tú la recibas. Y es un detalle que puede cambiar muchas cosas en tu vida, porque es una gran brecha, es una gran brecha. Recibirla y tenerla no son la misma cosa. Es decir, está a mi disposición, pero la otra cosa es que yo quiero tomarla. ¿Por qué muchas personas no se sienten perdonadas por Dios, por ejemplo? No sé si eres alguien de esos, no sé si eres una persona de esas. Yo tengo un consejo para ti muy importante. Si tú no has recibido gracia, si tú dices, no siento el amor de Dios, no siento el perdón de Jesús, no siento su presencia cerca, yo te voy a decir por qué es. Uno, cuando nosotros pecamos, el orgullo llega, la culpa llega, y son cosas que no vienen de Dios, eso vienen del enemigo, y te quieren hacer sentir culpable e insinúan que tú no lo mereces y que es bueno que tú sufras para que al menos ese sufrimiento te haga como sentirte mejor, como una clase de paga. Pero Dios dice, o sea, tú no me tienes que pagar nada. Tú sufres porque quieres. Ven a mis brazos, corre hacia mí. Yo te estoy esperando. El perdón de Dios está antes de que tú lo pidas. Él dice, solo espero que tú des el primer paso y corro hacia ti. Pero hay personas que no sienten eso, no sienten su perdón y piden perdón y están llorando todo el tiempo. Pero ¿qué dices? ¿Por qué pido perdón a Dios? ¿Por qué lloro tanto, pero no recibo, no siento su perdón, no siento su gracia? Aquí va el detalle más importante. Cuando uno peca, si tú te haces el loco, la loca, puedes decir 1000 oraciones, puedes llorar un océano de lágrimas, pero si no te haces responsable de tu pecado,
probablemente nunca vas a sentir el perdón de Dios. Lo voy a volver a decir. Aunque digas 1000 oraciones y llores un océano de lágrimas, si no te haces responsable de tu pecado, nunca vas a recibir el perdón de Dios. ¿Cómo, Andrés? ¿Cómo no vas a recibir el perdón de Dios si ya pidió? O sea, si se arrepintió y si pidió perdón. Perdón. Ok, aquí va la situación. Dios sí nos perdona todo el tiempo y Él no se guarda nada, Él te lo da todo. Pero muchas veces no sentimos el perdón de Dios porque estamos tan hundidos en la culpa y nos victimizamos tanto. Es como este hombre en el estanque, 38 años en un estanque hediondo, apestoso, haciéndose la víctima y creyendo que su vida estaba ahí. Así estamos nosotros muchas veces, en un ambiente tóxico, degradante, rodeado de personas que piensan igual. Pero ahora viene aquí el asunto más importante. ¿Qué pasa cuando Jesús sanaba a alguien? Cuando hacía un milagro. Ve y lávate, levántate, levanta tu camilla. O sea, todo el tiempo Jesús ponía de su parte, pero le decía a los demás, haz la tuya ahora. Vete, no peques más. Entonces, arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Y las personas que no sienten el perdón de Dios es porque realmente en su mente no han podido arrepentirse al 100% porque no han tomado acción, no se han hecho responsables de su pecado. ¿Y qué prefieres tú hacer? O sea, honestamente, ser o sentir, perdón, culpa y sentirse juzgado, juzgada, o hacerte responsable de lo que hiciste, tomar acciones, pon límites, no veas esas páginas, borra las aplicaciones que necesites, no veas esas películas, no escuches esa música, hacerte responsable y sentirte perdonado por Dios. Porque el que no se hace responsable y vive con culpa, por 1000 oraciones que haga, nunca va a sentir el perdón de Dios. Y se va a alejar de la gente, se va a hacer una isla, se va a quejar porque nadie lo atendió, porque nadie lo escuchó. Bueno, honestamente, ese tipo de personas, por lo general, nunca se quieren hacer responsable de sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que encuentran al final? Desgracia. ¿Por qué desgracia? Porque se alejan, uno, de Dios, ya no sienten su presencia, se vuelven insensibles, y segundo, de la gente, de la iglesia, de las personas que lo pueden ayudar o que la pueden ayudar. Ahora, para ir terminando, punto número 4. Para los que nos toca confrontar también, hay un tema muy delicado y un poquito antes lo habíamos hablado también acerca de cómo debemos de hablarle a las personas que son parte de una iglesia, porque tienes que entender que son parte de la esposa de Cristo. La gracia que no confronta el pecado, ¿ok? La gracia que no confronta el pecado no es gracia. Porque gracia para mí antes era como, pues, ay, no, me da lástima, me da pesar, ay, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Se va a enojar? ¿Va a llorar? Ok. ¿Seguía en lo mismo? Sí, seguía en lo mismo. Entonces, la gracia que no confronta el pecado no es gracia. Y la que confronta, que esto es lo que más siento que a veces pasa, la que confronta sin restaurar, ¿ok? La gracia que confronta sin restaurar es desgracia disfrazada de doctrina. Son puros religiosos. Imagínate, hay personas que prefieren estar bien con las reglas. ¿Por qué hiciste esto? Mira lo que dice la Biblia, mira lo que ta, pero no ayudan a restaurar a nadie. ¿Sabes cómo le llamó Jesús a esas personas? Hipócritas.
Hipócritas. Él dijo, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y qué son nuestros sacrificios muchas veces? Dios, mira lo que te entrego. Soy muy fiel a tu ley, soy muy fiel, Señor, a esta forma de ser, a estas convicciones que nos han llevado a ser lo que somos o a ser quien soy. Pero Dios te dice, o sea, los únicos dos mandamientos que tú tienes que cumplir es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si fallas en una, fallas en las dos. Entonces, hay muchas personas que confrontan, o sea, pero no restauran. No sé si has pasado por eso, si te has encontrado con alguien así en tu iglesia. O si tú eres alguien así, cambia, cambia. ¿Por qué? Y aquí va lo más duro de este tema. Así te van a medir a ti. Así te van a confrontar a ti. Y hay un pasaje que a mí me conmovió, o sea, y me sacudió, que dice, ojo, no es la voluntad del Padre que nadie se pierda. No es la voluntad de Dios. ¿Y por qué debería ser tu voluntad denigrar a otros, lastimar a otros y decir, sí, sí, que te duela, pero no lo restauras? Es en vano lo que hiciste. Si te lo hacen a ti, ¿qué harías? Si te lo hacen a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, ¿te sentirías feliz? ¿Te sentirías contento, contenta? No, no lo creo. Entonces, para terminar este podcast, que espero que haya sido un poco retador y nutritivo, ¿el rol de la iglesia cuál es en todo esto? ¿Es un hospital, un tribunal o una familia? ¿Qué piensas que es? Me gustaría que lo pudieran comentar ahí abajo. ¿Hospital, tribunal o familia? O sea, ¿debería ser un hospital para sanar heridos o es una corte para acusar a los que están lejos de Dios? Y ahí me vienen muchas preguntas, o sea, y creo que son cosas que tal vez vamos a hablar más adelante, pero pues obviamente en la iglesia o sea, hay personas que se encargan de cuidarte, de discipularte, de guiarte. Hay personas que sí hacen su trabajo, honestamente. Pero esas personas, digamos, los líderes, los pastores, ¿quién los cuida? ¿Tú los aconsejas? ¿Tú has visto quién los aconseja? ¿Tú has visto quién los disciplina? ¿Quién los abraza cuando están en momentos difíciles? Cuando se sienten frustrados. ¿Tú estás ahí? ¿Qué tan dispuestos estamos a restaurar en privado? Nos encanta tal vez exhibirnos en público que tenemos la razón y que somos muy espirituales, pero ¿qué tan dispuestos estamos a que en la privacidad, en la intimidad, tú te ganes el corazón de tu hermano o de tu hermana y lo restaures? O sea, en lugar de destruirlos en público. Ahí me choca, honestamente, me choca la gente que lastima en público, o sea, que humilla en público, o sea, honestamente me da como un poco de enojo, o sea, cuando escucho a esas personas, como que se me resalta una vena y dan ganas como de ir y disciplinarlo en el momento también, pero no, todo tiene que hacerse en privado. Oye, mira, no estuvo bien que hicieras eso. Expusiste a fulanito o expusiste a fulanita. O hay veces que a mí me ha tocado, oye, mira, tienes que respetar a tu líder. No puedes hablarle así. No puedes dirigirte a él o a ella de esa manera. Es mucha falta de respeto. Hay límites. Pero en privado no se puede hacer eso en público. A menos que a ti te guste, pues espero que te lo hagan, pero tú no lo hagas. ¿Ok? Esa y muchas preguntas y muchos puntos serían interesantes poderlos tratar de una manera mucho más profunda. Yo sé que hay temas que son más detallados, pero ¿qué piensas acerca de todo eso? ¿Es algo que estás de acuerdo? O sea, ¿es algo que difieres? Todo está en su libertad de opinar, de decidir qué creer, pero sin duda alguna, para mí, es una de las cosas que más necesitamos en nuestra iglesia, que la gente conozca que nuestra iglesia es una iglesia que tiene gracia,
pero que confronta el pecado, y que confronta el pecado y que restaura a las personas. Espero que sea algo de ayuda esto que acabamos de escuchar, esto que acabamos de ver. Si tienes alguna opinión, alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Dime de qué otro tema te gustaría que pudiéramos tratar en los próximos episodios. Y pues sin más ni más, me despido de ustedes. Gracias por su atención, gracias por escuchar este episodio y nos vemos hasta la próxima.